17 minutos, seguimos platicando con el doctor Santiago Nieto Castillo. Le preguntaba entonces si nos las vamos a vivir eternamente esperando que llegue el momento para dar el paso hacia el financiamiento privado, o nos tenemos que quitar ese chip ya como un deseo para México, doctor. Ese es uno de los temas centrales de discusión de las democracias contemporáneas. Yo el primer tema que diría es que uno de los problemas que presenta el financiamiento privado en las campañas electorales, lo asumo como académico, es el origen de los recursos. Hemos tenido casos recientes en la historia contemporánea de México, donde el financiamiento privado que llega a las campañas electorales resulta violatorio de la ley. Por ejemplo, todos recordamos hace casi 20 años el proceso que se llevó en contra de los llamados entonces amigos de Fox, que se trataba de una estructura de financiamiento paralelo que no era reportada al entonces denominado Instituto Federal Electoral. Otro tema con el financiamiento privado tiene que ver con el dinero que proviene de la delincuencia organizada o que viene de grupos de presión. Muchas veces estamos viendo cómo candidatos independientes tienen discursos realmente raros. Recuerdo un discurso de un candidato independiente en Piedras Negras, Coahuila, y él decía que su promesa de campaña era abrir discos, antros para los menores de edad, y abrir peleas de gallos y peleas de perros y casinos, y ese tipo de actividades también están muchas veces vinculadas con grupos delincuenciales. Entonces no se puede generalizar, pero el tema es el financiamiento privado. En muchas ocasiones lo que genera es un compromiso de las personas que llegan a los cargos públicos para apoyar a las personas que financiaron las campañas. Yo lo que creo es que necesitamos fortalecer el régimen de fiscalización de los recursos y también que la revisión se realice de forma más directa por parte del Instituto Nacional Electoral. Hay que reconocer que es un enorme esfuerzo el que le ha hecho al INE para tener un sistema de fiscalización a nivel nacional, y también hay que reconocer que para las más de 3.400 elecciones, desde presidente de la República hasta los ayuntamientos a nivel de las entidades federativas, pasando por los 9 elecciones de gobernador, los 128 senadores, los 500 diputados, el INE va a tener que desarrollar en muy poco tiempo un proceso de revisión, de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Y ahí es donde creo que es importante que se visibilicen los problemas. Pongo el caso de Coahuila, por ejemplo. Coahuila es un caso donde los partidos reportaban cierto gasto y el INE verificaba en campo que había más espectaculares, más bardas pintadas, más papelería de lo que los partidos políticos habían reportado. Entonces el tema se encuentra ahí. Banco de México llega a mencionar que cuando hay un proceso electoral, hasta 6 veces más de recursos en efectivo o en cheques se mueven por parte en aquellos estados donde tienen campaña electoral que respecto a donde no hay campaña electoral, o en el mismo estado cuando hay campaña y cuando no hay campaña. ¿Qué significa esta fuerte presencia de efectivo durante las campañas electorales? Creo que es algo que tenemos que estar focalizando para efecto de impedir de que se viole la equidad en la contienda electoral. Uno de los temas de discusión ayer era precisamente que imaginemos una elección cerrada, que es muy factible que tengamos una elección cerrada. Una elección donde hoy yo creo que nadie puede decir que tenga seguro el triunfo. Hay un tema de incertidumbre respecto a quién puede ganar la elección. Y esa es una de las grandes ventajas de la democracia. Puede ganar cualquiera, y eso es muy importante. El tema es que si desde el gobierno federal o los gobiernos locales o los gobiernos municipales se viola la ley, se condicionan programas sociales, podemos generar, o desde los medios de comunicación o la academia se polariza la sociedad, podemos generar un problema de fricción que es importante que no se presente el 1 de julio. Creo que el ideal de todos es que el 1 de julio haya un reconocimiento de la persona que gana el proceso electoral, pero la única forma de que eso suceda es que todas y todos, incluyendo los gobiernos que tienen mayor responsabilidad, cumplan con los mandatos de la ley. ¿Ve usted una elección federal tensa de aquí al día de la elección? Sí, y veo que los discursos, muchas ocasiones de los partidos políticos, de los candidatos van subiendo, de los gobiernos van subiendo de nivel, y creo que una de las llamadas en un sistema democrático tiene que ser evidentemente la tolerancia, el respeto a la pluralidad
y evidentemente la no violencia. Creo que son tres valores fundamentales de la democracia que tenemos que estar señalando cuando un partido político, un candidato, una autoridad generan expresiones que resultan atentatorios a estos principios. ¿Podría ser este proceso electoral una conjugación de Pemex Gate, amigos de Fox, Odebrecht, tarjetas Monex? ¿Podría ser algo así? Ojalá no, pero yo lo que sí creo es que vamos a tener la elección más grande de la historia moderna de México. Vamos a tener 30 elecciones concurrentes con la federal. Nunca había pasado esto. En 2015, cuando hubo un mayor número de elecciones concurrentes, fueron 14 elecciones concurrentes con la federal. Ahora tendremos 30. Se van a renovar 9 titulares de los ejecutivos locales. Se van a instalar por parte del INE y de los institutos locales más de 154,000 casillas a nivel nacional. Tenemos una elección gigante. Y lo que necesitamos es evitar que se condicionen programas, que tengamos recursos ilícitos en las campañas electorales, que se retengan los salarios a los trabajadores, porque eso generará un mal clima para el proceso electoral. Doctor, ¿será que llegaremos al punto en el que sea necesario reconocer que se equivocaron los ingenieros electorales al hacer las elecciones concurrentes? Hay muchos frentes y dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Yo creo que cada proceso electoral a nivel local tenía una determinada lógica. Y el objetivo de hacerlas concurrentes tenía una finalidad muy clara: reducir el costo de las campañas electorales, reducir el costo en general del proceso electoral. Sin embargo, esto, a pesar de ese ser el objetivo de la reforma de 2014, y venimos desde una reforma de 2007 que lo planteó por primera vez, esto no se ha reducido. Se ha incrementado en gran medida porque la propia ley ahora obliga a los institutos electorales locales a que parte de los recursos del instituto vayan a los partidos políticos nacionales desde el ámbito local, con una nueva fórmula que ha encarecido este proceso. Por tanto, los partidos reciben a nivel federal un recurso, reciben a nivel local otro, y esto pues nos ha generado un mayor costo del proceso electoral. Yo creo que hay que respetar las lógicas propias. Creo que se ha avanzado bien, pero el hecho de que se tenga que fiscalizar los recursos de los partidos políticos de forma concomitante antes de que se califique la elección, por ejemplo, esto va a generar que la revisión no sea lo suficientemente profunda, y esto por una cuestión de naturaleza humana. No se puede revisar tanto con las estructuras que en este momento tiene el INE, y tampoco le podemos cargar a las autoridades electorales que estén desarrollando funciones que le competen a otras áreas del Estado mexicano. Es que también se puede acusar de todo a todos. Sí, y aquí, por ejemplo, estábamos hablando hace un momento, tú y yo, de los temas de corrupción vinculados a las elecciones. Yo creo que no le podemos dejar toda la responsabilidad al INE o a los OPLES, al Instituto Electoral de Tabasco en este caso, que sancionen todas las prácticas relacionadas con corrupción. Lo que necesitamos es que la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Unidad Técnica de Fiscalización, sí, del INE, el Sistema Nacional Anticorrupción, se organicen de tal forma que se puedan blindar los procesos electorales para efecto de que no haya recursos en efectivo de forma ilícita, o no tengamos cualquier tipo de actividad que viole la equidad en la contienda electoral. Hay algo que le quiero preguntar a usted como experto, como académico. ¿Ve injerencia rusa en esta elección? Yo en este momento, hasta este momento, yo no puedo afirmar que exista injerencia de los rusos en el proceso electoral mexicano, y me parece que es irresponsable, si no hay pruebas, sostener algo así. En caso de que hubiera pruebas, creo que es importante que se presenten ante las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones, pero en este momento yo no veo una injerencia de Rusia en este proceso. Y fíjese cómo son las cosas. El chip está ahí, colocado para el que lo quiera agarrar. Sí, no, y creo que lo que necesitamos hacer es tener una verificación de las noticias para efecto de no generar una corriente de ideas de algo que pues, en realidad no existe, ¿no? Bueno, pues es interesante todo lo que nos platica el doctor Santiago Nieto Castillo. ¿Todavía tendrá actividades hoy aquí en Tabasco, doctor? Sí, tendré todavía una reunión con las señoras consejeras y los señores consejeros electorales del IEPC.
y estamos pues programando tener una actividad futura. El objetivo es que la academia, los medios, participemos, colaboremos, apoyemos a las autoridades electorales, que se tenga confianza en que las autoridades electorales van a desarrollar su función para efecto de tener un gran proceso electoral este 2018. Estaremos atentos, doctor, a los comentarios que siempre hace interesantes, y le agradezco que venga aquí a Telereportaje. También a Roberto Félix. Muchas gracias, Hugo. Doctor, Gracias. buen día. Gracias, Hugo. Vamos a ir a una nueva pausa nosotros, ya son las 8 de la mañana con 27 minutos.